WOCN, Word of God to the world. Tribulación. What a blessing. Hello. Oh, it's the program. Yo pensé que no había empezado el programa. Yo dije, ¿qué está pasando? Bienvenidos a su programa Jeremías 29:11 con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer. Y también le doy la bienvenida a las personas que nos están viendo en Facebook Live. Es tan lindo, mire, en el Señor no hay que hacer las cosas perfectas. Lo importante es tener un corazón de servir, amén. Así que me perdonan la introducción que fue un poquito así porque se me fueron las señales porque estaba en el Señor, amén. Y estaba pendiente del Facebook Live. Mire, hermano, el programa de hoy se llama Manteniéndonos fieles en momentos de tribulación, cuando hay problemas, amén. Y estamos viviendo en un momento donde hay tribulación, hay miedo, estamos viviendo en medio de una pandemia mundial donde las personas se están enfermando. Pero ahí es donde nosotros tenemos que pararnos, mire, fuerte, plantados en Cristo Jesús. Pero mire, antes de empezar, yo quiero orar. Señor, te damos gracias, Señor, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Señor, porque ninguna arma levantada contra nosotros prospera, porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Gracias, Señor, porque hoy vamos a aprender de tus siervos que fueron fieles en la palabra para nosotros aumentar nuestra fidelidad a ti y poder estar plantados firmemente en la roca que es Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Ayúdame a hacer este programa para que sea de bendición a tu pueblo, para que ellos permanezcan fieles. No importa la tribulación, el problema, la enfermedad, la necesidad, que confíen plenamente en ti, Señor. Señor, le damos la gloria, la alabanza al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuando yo tengo una mamá que es tremenda en el Espíritu, mi mamá se llama Dalia. Y mi mamá, cuando pasaban problemas, siempre cantaba esta canción que dice así: la fe como el oro tiene que ser probada, la fe como el oro tiene que ser probada. Cuando lleguen las pruebas, alaba a tu Señor. Cuando lleguen las pruebas, alaba a tu Señor. Siempre que en mi casa había una prueba, una necesidad, mi mamá siempre cantaba eso. Y siempre me decía, cuando lleguen las pruebas, alaba al Señor, agárrate de Él, declara la palabra, porque Él es bueno. Y nosotros estamos en sus manos. Yo decía, Santo Jehová, qué lindo. Y a mí siempre se me ha quedado eso en mi mente. Y cuando viene una prueba bien dura, yo siempre canto esa canción. Mire que nunca se me ha olvidado. Y también cantaba, párate, párate en la roca, en la arena no te pares. Dime tú dónde estás parado, dime tú dónde estás parado. Para enfrentar las pruebas hay que alabar al Señor y estar parados, plantados firmemente en Cristo Jesús. Amén. Pero vamos a empezar a estudiar la palabra para ver algunos ejemplos, ¿ok? Mire, no hay ninguna garantía que cuando usted se conoce a Cristo como Jesús, que la vida va a ser de color de rosa. Esa es una mentira. Cuando usted acepte a Jesucristo, van a venir pruebas, van a venir momentos difíciles, porque el diablo lo va a atacar a usted. Él no va a atacar a los que están ya en el mundo, que van para el infierno directo. Él quiere venir a robar, matar y destruir a los cristianos, porque Él nos odia a nosotros, ¿ok? Porque estamos dando frutos para Cristo Jesús.
Estamos dando frutos para Cristo Jesús, para alabarlo, bendecirlo, porque testificamos que Él es el Cristo. Y Él lo odia, porque Él lo derrotó en la cruz del Calvario. Entonces, pero Cristo nos dijo, no temas porque yo he triunfado al mundo. I have overcome the world. Yo he triunfado sobre el mundo. Yo tengo las llaves del infierno. Y Él está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por usted y por mí, mientras que nosotros nos mantengamos fieles, confiando en Dios, sabiendo que Él es un Dios de amor, que las cosas que el diablo quería hacer para hacernos daños, Él las vuelve para bien. Amén. Entonces, vamos a ir a la historia de una viuda en la palabra que estaba pasando por momentos de tribulación. Esta viuda, su esposo había sido un profeta de Jehová de los ejércitos, un profeta que había sido obediente y fiel a los propósitos de Dios. Pero a pesar de eso, su viuda estaba pasando necesidad. Amén. Entonces, vemos que en el capítulo 17 de Primera de Reyes, del versículo 7 al 16, está la historia de esta viuda en la ciudad de Zarephath. Pero mira cómo empieza la historia. El Señor había estado prohibiéndole a Elijah, pero ¿qué pasa? Se seca el arroyo. Y se secó el arroyo porque papá tenía una asignación, un plan para él. Jeremías 29:11, porque esos son los planes que tengo para ti. Tenía planes, él tenía una asignación profética que tenía que ir a cumplir, que tenía que ver con la viuda. Entonces se me olvidó mi Biblia en español, así que voy a traducir la historia poco a poco. En el versículo 7 vemos que se seca el arroyo y que no estaba lloviendo. Y entonces la palabra de Dios vino sobre el profeta Elijah y le dijo que quería que él fuera a la ciudad de Zarephath o Sidón y que se quedara ahí. Que él había comandado a una viuda que estaba ahí para que le supliera con comida. Y esta es la viuda de que yo le hablé, la viuda del profeta. Amén. Y esta mujer había sido fiel, era una mujer santa, una mujer de Dios. Amén. El profeta Elijah se va a la ciudad de Zarephath y entra por las puertas de la ciudad y se encuentra a la viuda que estaba colectando palitos, ¿verdad? Los palitos. Estaba colectando palitos y la llamó y le dijo a ella, por favor, ¿me puedes traer un poco de agua en una jarra para que yo tome agua? Entonces ella le dijo que sí. Entonces, y a medida que ella se fue a buscar el agua, él también le dice, y por favor, ¿me puedes traer un pedazo de pan? Y entonces ella le dice, como ella le contesta, como Dios vive, yo quiero que tú sepas que yo no tengo pan, solamente tengo un poquito de harina en un jarro y un poquito de aceite en una vasija. Y yo estoy colectando estos palitos para irme a la casa, prepararme una comida para mí y para mi hijo. Nos las vamos a comer y ahí nos vamos a morir. Fíjese cómo estaba ella. Entonces el profeta Elijah le dice, no tienes que tener miedo, ve a tu casa y haz como yo te he dicho. Primero haces una torta pequeña para mí, de lo que tienes y me los trae, y entonces después haces comida para ti y para tu hijo. Eso es lo que dice el Señor, el Dios de Israel. Y verás que la jarra de harina no será usada y que la vasija de aceite no se secará hasta que el día que el Señor haga que reine en la tierra. ¡Wow! Ella se va y hace exactamente como el profeta Elijah le dice que haga. Y entonces hubo comida todos los días para Elijah y para la mujer y su familia. Amén. Santo.
y no se acabó la harina ni el aceite, según la palabra profética que había hablado Dios por medio del profeta Elijah. Ok, wow. Eso está tremendo. Fíjense, ella fue obediente y honró al profeta. ¿Y qué pasó? Dios hizo el camino para bendecirla, le mandó al profeta para que el profeta le profetizara. Ella fue obediente, confió en Dios y vino la provisión, la respuesta. ¡Wow! Eso es una fe tremenda. Esa es la fe que Dios quiere, que nos está llamando a usted y a mí hoy en día. Una fe que mueve montañas, una fe que está confiada plenamente en Dios, que sabe que Dios es un Dios de amor y que nosotros estamos bajo su sombra y que no importa ninguna arma levantada contra nosotros y nuestra familia prospera porque estamos plantados firmemente en Cristo Jesús. Amén. Tenemos que ser gente de fe maravillosa y usar estos momentos de tribulación, de problemas para incrementar nuestra fe, para creer lo imposible. Yo sé que hay pandemia, que los negocios, pero Dios dice que mis finanzas no están bajo las finanzas de este mundo, sino bajo las finanzas del reino. Y tú provees para mí, para mi familia. En el nombre de Jesús, yo me paro y me planto en tu palabra, Señor. Aleluya. Vamos a ir a Segunda de Crónicos 20:20, donde habla sobre ese tipo de fe, ¿ok? Segunda de Crónicos 20:20, se lo voy a traducir y me perdonan de nuevo que se me olvidó mi Biblia en español, aleluya. Wow. Dice, gloria a Dios. Yo lo voy leyendo en inglés y lo voy traduciendo. Gloria a Dios. Segunda de Crónicos 20:20 dice, temprano en la mañana se fueron al desierto de Tecoa. Y cuando salieron, Jehosafat se paró y dijo, óiganme a mí, Judá y el pueblo de Jerusalén. Mire lo que los insta. Tened fe en el Señor tu Dios y ustedes serán upheld, ustedes serán guardados, ¿verdad? En el Señor, upheld, y ustedes serán guardados. Tengan fe en sus profetas y ustedes serán exitosos. ¡Wow! Entonces, cuando usted recibe una palabra profética de un profeta verdadero, ungido por Dios, y esa palabra, usted tiene que ser obediente y usted será exitoso en su vida. Pero tiene que ser un profeta real, como el profeta Elijah. Un profeta ungido, guiado por el Espíritu Santo. Amén. Eso es muy importante. Pero para pararse en una palabra profética, hay que tener fe. Aunque usted esté en medio de la tribulación. Amén. Vamos a seguir. Usted tiene que obedecer a los profetas de Dios y usted será prosperado en el nombre de Jesús. Aleluya. Wow. Nosotros no podemos, como nosotros no podemos ser, esta es la manera que yo lo digo, no podemos ser huevitos hervidos. Ay, cualquier problema, nos ahogamos en un vaso de agua como unos mongólicos, como unos tontos. Okay. Esa es la palabra más apropiada, la otra, perdón, que la dijo, por unos tontos, que nos ahogamos en vaso de agua. ¿Y el Dios de nosotros qué es? ¿Un tonto? Jehová de los ejércitos no ha perdido ninguna batalla. Cuando venga el problema, la tribulación, usted se tiene que parar firme y decir, yo sé en que yo he confiado. Yo sé que Dios es grande y poderoso y maravilloso. Y yo estoy bajo su protección. No ahogarse en un vaso de agua. Amén. Usted tiene que confiar plenamente en Dios, que Él lo va a sacar de su problema y de su tribulación en el nombre de Jesús. Amén. Mire Job, vamos a ir a Job. Vamos a ir a la historia de Job. La reacción de Job cuando pierde todo. ¿Ok?
Vamos a empezar del 13 al 22. Gloria a Dios. Cuando viene la tribulación, ¿cuál es su respuesta? Oh, ponerse como víctima. No. Usted tiene, no, yo sé que todo esto Dios lo está permitiendo para refinarme, para ayudarme, para moldearme, para ayudarme. Yo voy a salir de este problema en victoria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Qué pasa cuando usted lo pierde todo? ¿Usted maldice a Dios o confía en Él, que Él va a restaurar? Gloria a Dios. Wow. Mire lo que dice aquí. Un día estaba Job en su casa, ¿verdad? Gloria a Dios, Santo Señor. ¿Qué pasa la historia? Que viene alguien, un día los hijos de Job y sus hijas estaban en una fiesta, estaban tomando vino en la casa mayor de sus hermanos. Y entonces vino un hombre y dijo que habían sido atacados por los Sabians y que se habían llevado todos los animales y que habían matado a todas las personas que trabajaban para él con la espada, pero que él se había escapado para decírselo. En el versículo 16, mientras este hombre todavía estaba hablando, viene otro y le dijo, cayó fuego de Dios del cielo y se quemaron las ovejas y los sirvientes, y yo fui el único que sobrevivió para venir y avisarte. En el versículo 17, mientras este hombre estaba hablando todavía, a otro mensajero vino y dijo que los caldeans habían atracado 3 veces y se habían llevado los camellos y que habían matado a todos los sirvientes y que este era el único que había sobrevivido. Y mientras este hombre todavía estaba hablando, vino otro mensajero y le dijo que los hijos y las hijas de Dios estaban en una fiesta, pero que vino un viento del desierto y se cayeron las 4 esquinas de la casa sobre ellos y están muertos. Yo soy el único que sobrevivió y vine para avisarte. Wow. Todas estas malas noticias, una tras la otra, tras la otra, tras la otra. Y mire la respuesta de Job. Job se levantó y rompió su robe, su manto, ¿verdad? Y se afeitó la cabeza, coco raspado, ¿verdad? Y dijo, vine desnudo desde mi madre y desnudo me iré. El Señor me dio y el Señor me ha quitado. Que el nombre del Señor sea exaltado. Wow. Y mire lo que dice. En todo esto, Job no pecó contra Dios porque Dios había permitido todas esas cosas. Wow. Wow. Job sabía que Dios lo amaba. Él confiaba en Dios plenamente, a pesar que lo único que le dejó fue una esposa que no era una buena esposa, porque el consejo que le da es que maldiga a Dios y que se muera el pobre. ¿Ah? Y a pesar de todo eso, Job continúa confiando en Dios en medio de su tribulación. Así que tenemos que ser nosotros, confiar en Dios plenamente. Amén. Vamos a ir. Él sabía que el enemigo lo estaba atacando, pero que Dios eso lo iba a voltear para su bien. Amén. Él sabía que era una prueba y él tenía que pasar esa prueba. Él tenía que pasar esa prueba. Porque al pasar la prueba, que Dios lo estaba refinando. Amén. Dios lo estaba probando a ver si él amaba a Dios plenamente. Amén. O Dios lo prueba. Dios probó al rey Saúl y él no pasó la prueba. ¿Y qué pasó? Le quitó el reinado del pueblo de Israel. Pero David pasó la prueba. A pesar de que el rey Saúl lo persiguió por mucho tiempo,
por mucho, mucho tiempo. Lo quería matar. Y un día encontró David a Saúl en una cueva y lo que hizo fue que le cortó un pedazo de su cola del rey, porque él dice que no podía que no podía ir contra el ungido de Dios. Fíjese a qué punto fue David fiel, aunque cometió muchos errores. Pero ¿qué pasó? Él se arrepintió, él buscaba de Dios plenamente. ¿Y qué pasó al él pasar sus pruebas? El pueblo de Israel vivió en paz por 40 años. Dios le dio el privilegio de que su hijo Salomón construyera el templo y él se va a sentar en el trono de la ciudad de Jerusalén. Santo. Eso está tremendo. Tenemos que pasar las pruebas en nuestras tribulaciones. Vamos a ir al Salmo 105, 17 que habla de eso. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Fíjese lo que dice aquí. Salmo 105, 17. Santo Señor. Aquí, vamos a empezar en el 16. Aquí el Salmo habla de que Dios mandó un famine. Un famine es que no había comida en el país, ¿ok? No había comida, ¿verdad?, en la tierra. Y porque él había destruido toda la comida, todas las cosechas, ¿ok? Pero antes de eso, había mandado a Joseph, que había sido vendido un esclavo, ¿ok? Que había sido, tenía chacos, cadenas en sus pies y sus manos, para que se cumpliera lo que Dios había dicho, para que se cumpliera la palabra de Dios, para que fuera probada verdad, y que aquel hombre, el rey de Egipto, lo suelta y lo hace gobernador sobre las cosas de Egipto, ¿verdad? Y entonces Dios usa a este hombre, Joseph, que tiene sueños, que tiene sabiduría, que sufre la tribulación de ser esclavo en la cárcel, todo lo que pasó Joseph. Todas esas cosas, pero él se mantuvo fiel a la visión de Dios, lo que Dios lo había llamado, y Dios lo usa grandemente para que el pueblo de Israel no se muriera durante el tiempo de famine, de donde no había comida en la tierra de Israel, y entonces para salvar al pueblo de Israel. Todo tiene un propósito en nuestras vidas. Dios lo mandó a Egipto para que él salvara al pueblo de Israel cuando vino la sequía y la falta de comida. Eso está tremendo. Dios nos pasa por un proceso de refinamiento y no todas las tribulaciones son porque uno ha pecado. A veces es el proceso de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, ¿qué pasa cuando somos fieles a Dios? Vemos a Job, Dios les da a sus hijos de nuevo, les da lo prospera financieramente de nuevo y él vive una vida exitosa, Dios lo restaura, ¿ok? Porque él sabía a quién él servía. Él en medio de la tribulación buscó a Dios aún más, ¿ok? Porque él sabía que Dios le iba a dar la fortaleza y lo iba a ayudar a pasar ese tiempo de tribulación. Amén. Entonces, mire, en el libro de Santiago, del 1 al 3 al 4, dice que lo contemos todo para gozo. Amén. Que lo contemos todo para gozo, que nos gocemos en nuestra tribulación. Se lo voy a leer del 3 al 4. Dice: perseverancia tienes que tener para terminar el trabajo, para que completes con madurez lo que Dios te ha llamado a hacer, porque no te va a faltar nada, ¿ok? Entonces tenemos que hacerlo ¿con qué? Con gozo. Eso lo dicen en James 1:1. Pero miren lo que dice del 3 al 4. Déjenme leerle aquí. Dice, gloria, porque
3, because you know that the testing of your faith develops perseverance. Que cuando somos probados en nuestra fe, eso hace que seamos más perseverantes, amén. Que seamos más fieles, que crezcamos más espiritualmente, porque sabemos que Dios nos va a ayudar, ¿ok? No podemos tener una mente doble, tenemos que quedarnos plantados y fieles como hizo Job, en que Dios está con nosotros, que Él nos va a ayudar, que Él nos va a suplir, amén. Tenemos que estar comprometidos a tener una fe radical, sabiendo a quien nosotros servimos, que Dios es un Dios que no nos falla y que Él viene exactamente en el momento preciso. Le quiero leer Romanos 12:12 antes de irme. Amén. Gloria a Dios. Aquí dice, wow, gracias, que nunca nos falte, sí, perseverancia, ser fiel, ser comprometido radicalmente hacia Dios, pero que nos quedemos en nuestro fervor espiritual, sirviendo al Señor, teniendo gozo y en esperanza, paciencia en aflicción y siendo fieles en nuestras oraciones. Wow. Eso es lo que tenemos que hacer, compartiendo con la gente de Dios que está en necesidad y practicando hospitalidad. Pero fíjese, tenemos que perseverar en gozo, en esperanza, paciencia en aflicción y orar fielmente. Esa es la para sobrevivir la tribulación. La iglesia en Venezuela es tremendo lo que es, hermanos, pero están, mire, yo hablo con los venezolanos y con la iglesia, los hermanos de Vida Abundante, y están ahí, mire, bomba en el Señor, en fe, en esperanza, contentos, felices, lindos, buscando de Dios en espíritu, en verdad. Oh, tenemos que ser fieles. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Señor. Señor, nosotros queremos permanecer en un fervor espiritual, con una actitud fiel, radical, comprometidos a ti, sabiendo y confiando que nosotros estamos en ti y que somos más que victoriosos en Jesús, confiados que la prueba nos refina para servirte y cumplir los propósitos divinos en el nombre de Jesús. Amén. Hermano, le quiero invitar que se suscriba al canal de YouTube que se llama shalomshalom.org, que vaya ahí, me escriba, me haga una pregunta, me diga, me mande su teléfono, yo lo llamo, nos invite a predicar a donde sea. Nosotros vamos después de orar, si el Señor nos da la luz verde, vamos. Este ha sido su programa, Jeremías 29:11, con su anfitriona, la doctora Marisol Peltzer, del Ministerio Shalom Shalom, con quien sirvo al Señor, con mi esposo y mi cobertura, el reverendo Dexter Peltzer. Dios les bendiga y hasta la semana que viene. Chao, chao. OCN, Word of God to the World.